Me da mucho gusto compartir con ustedes este conocimiento acerca de las barreras de accesibilidad digital. Mi nombre es Eneida Guadalupe Rendón Nieblas. Bueno, soy una persona con sordoceguera, escucho por un implante coclear en el oído izquierdo y quiero compartirles justo sobre estas barreras, estos obstáculos que podemos encontrar al acceder a la información. Y bueno, para mí es importante que podamos conocer las barreras de la accesibilidad a la información, porque eso nos permite el no cometer esos errores, el que esos obstáculos no estén ahí y que, bueno, podamos dar una información oportuna y que pueda haber, en lugar de ignorancia, pueda haber información para las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad pues también tenemos derecho a esa información, tenemos derecho al trabajo, a la cultura, a la recreación, a la educación, etcétera. Entonces es muy importante cuidar estos elementos para que podamos acceder en igualdad de condiciones. Y bueno, comenzamos viendo qué es entonces una barrera. Bueno, podemos decir que una barrera son obstáculos que impiden el acceso o que impiden el paso. Son obstáculos que no permiten que podamos tocar, navegar, caminar, disfrutar, etcétera, de un producto o de un servicio. Y en este caso, sí, nos enfocamos más a los obstáculos para acceder a la información, que son esas cosas que están protegiendo, que están de alguna manera impidiendo el paso a que se pueda disfrutar de ese servicio o de ese producto, en este caso digital. Y bueno, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad proviene de acceso, llegada, entrada o paso. Y bueno, nos habla, se enfoca a que toda persona tiene derecho a acceder a una edificación, a la comunicación, a la información, en igualdad de condiciones. Se entiende básicamente en relación a tres formas, que son la movilidad, la comunicación y la comprensión. Entonces, tiene que haber una buena movilidad, una buena comunicación y el contenido debe de ser comprensible. Y entonces, ¿qué son las barreras de accesibilidad? Bueno, las barreras de accesibilidad son aquellos obstáculos que impiden el acceso y en este caso a una persona con discapacidad el acceso a la información. Y puede ser tanto cuando hablamos del principio de la no discriminación, también podemos hablar de la accesibilidad arquitectónica, de la accesibilidad económica y la que más nos interesa en este momento, la tecnológica, entorno digital, ¿sí? Bueno, entonces la accesibilidad digital se define por la W3C, que la W3C es el organismo más importante, es el organismo encargado de diseñar todos esos protocolos que nos permiten navegar por la red y que bueno, está también encargada de que
se diseñen los protocolos para que las personas con discapacidad, los adultos mayores, el mayor número de personas posible pueda acceder a la red, navegar por las diferentes páginas web. Y nos la define pues como el hecho de que toda persona con discapacidad pueda acceder en igualdad de condiciones a la información digital. Bueno, y también que pues nos está hablando de las barreras de accesibilidad digital. En el caso de las barreras de accesibilidad digital podemos encontrar obstáculos tanto de hardware como de software y de contenido. De hardware, cuando nos están, por ejemplo, los teclados no son accesibles para que una persona con discapacidad motriz pueda manipularlos fácilmente. Y entonces hacemos otro tipo de teclados como teclados touch o, por ejemplo, cuando no todos los dispositivos se les puede poner un lector de pantalla o cuando no hay mouse adecuados. O sea, tiene que ver con los dispositivos. Y el software tiene que ver con las aplicaciones, los programas que permiten que se favorezca esta accesibilidad, como los lectores de pantalla. Bueno, cuando hacemos una aplicación, por ejemplo, no sé, como para el banco, una aplicación bancaria, por ejemplo, que esta aplicación también sea accesible a un lector de pantalla. Bueno, más adelante vamos a ver más sobre cómo se puede hacer esto. Y bueno, en cuanto al contenido, el contenido debe de ser comprensible, no solo pensando en la condición de discapacidad, sino también en las personas que no están acostumbradas a utilizar el internet, por ejemplo, las personas de la tercera edad o de comunidades indígenas. Debemos también de propiciar contenidos que sean comprensibles. Y bueno, aquí también quiero comentarles que nosotros utilizamos una herramienta para probar la accesibilidad de la página web del Ayuntamiento de Guadalajara y encontramos 45 errores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos mejorando, pero que todavía nos falta mejorar, ¿verdad? Entre los errores más comunes que encontramos es que falta el etiquetado de imágenes y que bueno, es muy importante que haya texto alternativo de las imágenes en las páginas, en los diferentes contenidos, en este caso en la página web, en las redes sociales e incluso en los documentos. Comentarles, por ejemplo, que esta presentación tiene texto alternativo y que, por ejemplo, aquí me dice que lo que estoy mostrando es el análisis, es la captura de pantalla del análisis que se realizó a la página del Ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, algunas de las barreras de accesibilidad más frecuentes que van desde mi experiencia y desde la plática con otras personas, con otros compañeros y compañeras con discapacidad, son las siguientes. Los botones sin etiquetar, que ya les hablaba en la diapositiva anterior, que bueno, hablábamos sobre las imágenes, pero también es importante que los botones estén etiquetados, que a veces pasa que cuando yo ando navegando por el lector de pantalla me dice sin etiquetar o me dice botón, botón y no sé de qué es el botón. Entonces es muy importante que los botones se etiqueten correctamente y se les ponga para qué es, para qué sirven. Otra son los desafíos de reCAPTCHA. Los desafíos de reCAPTCHA para completar un proceso.
Por ejemplo, cuando vamos a hacer un registro o que, por ejemplo, queremos pagar el agua. A veces pasa que nos pone como por cuestiones de seguridad, no solo sale el botón, no soy un robot, sino que una vez que lo pulsamos, nos sale que tenemos que seleccionar semáforos, seleccionar autos. A veces tenemos desafíos de audio, pero no son comprensibles. Incluso para las personas con sordoceguera total que manejan una computadora a través de una línea braille, no podrían ni siquiera hacer un reCAPTCHA de audio. Entonces hay que buscar otros tipos de reCAPTCHA, no sé, como por ejemplo hacer una suma o simplemente evitarlos y que nada más aparezca el botón de no soy un robot y que una vez que lo pulsemos podamos continuar. Otra barrera de accesibilidad es justo lo que ya veníamos hablando, que la información en gráficos o imágenes sin etiquetar, al igual que los botones, por eso lo relacionaba con la diapositiva anterior. Que aquí pasa que, por ejemplo, las imágenes no tienen texto alternativo y a lo mejor el lector de pantalla nos dice que hay un gráfico, pero no sabemos qué es. Y muchas veces puede ser importante. Bueno, en este tema sí les recomiendo mucho que escuchen y vean el video del maestro Jesús Calvillo, que nos habla muy a detalle del tema y que bueno, también lo vemos en diferentes momentos, porque sí es muy importante que sepamos lo que contienen los gráficos, ya que a veces, muchas veces, proporcionan también información importante. Otro obstáculo es cuando hay música en las páginas web. Entramos a una página web y encontramos música y bueno, es muy bonito eso, pero muchas veces hay personas que no saben cómo bajar el volumen de la música y hacer que el lector de pantalla se escuche más fuerte. Los lectores de pantalla ahora ya tienen esa función, pero a veces o no sabemos cómo o bueno, algo pasa ahí que bueno, la música interfiere y no nos permite escuchar correctamente el lector de pantalla. Otro obstáculo son los contenidos en objetos animados. Por ejemplo, cuando ponemos anuncios en algo que se llama como carrusel. Son anuncios que salen cada 7 segundos, se cambian. Entonces es muy complicado que queremos ver toda la información del anuncio y pues nada, que ya se cambió, entramos a otro anuncio y no al que deseamos, entonces es muy difícil atinarle para poder hacer el clic y hacer que el anuncio pues podamos ver la información del mismo. Y a veces también pasa que por los objetos animados estamos leyendo, se mueve y bueno, eso hace que el lector de pantalla se pierda y comience a leer otra cosa o se brinque. Entonces, pues también es algo que debemos de tratar de evitar. Otro obstáculo son los videos sin subtítulos, tanto abiertos como cerrados, que permiten a las personas con sordoceguera, a las personas con también con discapacidad auditiva en general, sordas, que no pueden escuchar el video, pero que sí pueden leerlo y que comprenden lo que se transmite a través de subtítulos. Entonces, también es importante contar con el texto de los subtítulos de los videos para que podamos saber el contenido. También la información en lengua de señas es muy importante. Hay poca información en lengua de señas disponible para las personas sordas. Hay que comprender que, bueno,
a veces los subtítulos no bastan porque las personas sordas su educación ha sido a través de la lengua de señas y que la lengua de señas tiene una gramática muy diferente al español. Entonces es importante tomar en cuenta esto y que para una mejor comprensión sea en lengua de señas también la información. Otro es el diseño, que a veces por la manera en que está diseñado no permite que a la hora de que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual movemos mucho el tabulador y las flechas para poder navegar, o incluso teclas rápidas, como por ejemplo si yo pulso la letra H, me va a llevar directamente por todos los encabezados. Entonces, pues también es importante que los títulos estén con encabezado para poderlos ubicar más fácilmente. Entonces, pues bueno, a veces se da el caso que nos movemos y que no lleva un orden secuencial y hay confusiones a la hora de navegar por la página. La otra es contenido no accesible con cualquier lector de pantalla. Esto es que a veces pasa que, por ejemplo, una información sí es accesible con JAWS, pero no es con NVDA, o es con NVDA, pero no es con Talbax, por ejemplo, por mencionar algunos lectores de pantalla. Y pues bueno, a veces también pasa que también no es accesible en los diferentes navegadores. Por ejemplo, a mí me encanta Mozilla, pero pues ahora resulta que el Classroom y todo lo de Google es más accesible en Google Chrome. Entonces, pues a veces tengo que estar cambiando de navegador para hacer algunas cosas y no hacerlas en Mozilla, en fin. O por ejemplo, me pasa que con el iPad puedo pagar el teléfono, pero no me es tan fácil pagar la luz. Pagar la luz me es más fácil en una computadora, o hacer un pedido en un celular, pero no tanto en una computadora. Entonces, debemos de tratar de hacer las diferentes páginas de manera que sean accesibles con el mayor número de dispositivos posibles, que si ya entro desde un celular pueda manipularla, al igual que si entro desde una computadora. Y bueno, para las personas de baja visión, el bajo contraste o un contraste que no es muy adecuado entre el texto y el fondo, por ejemplo, hay colores que se parecen mucho y ponemos el fondo muy similar al texto, entonces eso dificulta que las personas con baja visión puedan distinguir fácilmente las letras. Y bueno, también para las personas que por alguna circunstancia tienen dificultad para entender palabras muy complejas, ya sea porque hablan otro idioma, porque tienen alguna discapacidad intelectual, porque son personas de la tercera edad, o porque no escuchan, son personas sordas y como ya mencionamos, el texto a veces no es suficiente, necesita la lengua de señas, entonces hay que también tener material con palabras fáciles de entender, que sean comprensibles fácilmente, más que se escuchen bonito, que se comprendan bien, porque a veces nos esforzamos por hacer documentos que se escuchen muy bonito, pero las palabras son muy complicadas y no son fácil de entender para cualquier persona. Bueno, pues estas son algunas de las barreras más frecuentes. Yo como conclusión, pues quisiera retomar esto que es tan importante, el que cuidamos de los detalles y que no solo usemos las herramientas de comprobación como lo que mencionamos que hicimos con el análisis de la página del ayuntamiento, sino que
pues también podamos puede tomar esta cuestión de que podamos los detalles analizarlos desde la experiencia del usuario, porque el usuario también nos va a indicar cómo está realmente la página, cómo se siente, y nos va a dar algunas sugerencias y algunas pautas. Las herramientas son muy buenas, pero también no hay que dejar de lado la experiencia del usuario. Y bueno, yo les invito a que practiquen, a que poco a poco practiquen y puedan, ahora sí que poner en práctica todos estos conocimientos, porque lo que hace al maestro es la práctica. Entonces, practicando vamos a adquirir mayor conocimiento para poder hacer accesible ya sea una aplicación, ya sea un documento, ya sea una página web. Y recordar siempre lo importante que es, pues, para nosotros el que podamos acceder a la información como derecho humano. Y es un derecho humano que nos da paso a otros derechos, a la educación, al trabajo, a la cultura, a la salud, etc. Muchísimas gracias y espero que les sea de su interés. Aquí están mis datos de contacto para cualquier duda, comentario o si desean profundizar en el tema.